El sucesor de Gustavo Petro recibirá un sistema de salud en terapia intensiva, tutelas y quejas en niveles récord, EPS con deudas enormes y pacientes comprando medicamentos en droguerías de barrio porque el sistema no se los entrega. Petro no logró sacar adelante la reforma a las EPS y se estrelló con el sector, el Congreso y la justicia. El siguiente gobierno deberá resolver deudas gigantes, cerrar brechas de acceso y reconstruir la confianza. Esta es la foto del sistema de salud. Así funciona el sistema. La Ley 100 de 1993 le dio a la salud un giro histórico, al pasar de un sistema excluyente a uno de aseguramiento universal con participación privada y pública. Las personas con empleo formal están afiliadas al régimen contributivo, quienes tienen empleo formal, o al subsidiado, financiado por el Estado. Hoy el 51% pertenece al segundo. Para asegurar la atención intervienen varios actores. El Estado recauda recursos y los administra en una gran alcancía nacional llamada ADRES. Esa plata debe llegar a los hospitales y clínicas, o IPS, cuando atienden a un enfermo. Puede llegar por giro directo desde la ADRES, que hoy es el 78% de toda la plata, o por la intermediación de las EPS. Pero son estas las que en la práctica deciden a quién y cuánto se paga porque administran la atención, ubican al paciente, autorizan tratamientos y coordinan dónde es atendido. Es decir, tienen el poder de cómo se destina la plata con la que se paga la atención, llamada UPC, Unidad de Pago por Capitación. Lo que cubre el sistema está definido en el Plan de Beneficios en Salud, el menú de consultas, exámenes, medicamentos y procedimientos a los que tiene derecho cada afiliado. A junio de 2025 hay 28 EPS activas, 8 de ellas intervenidas, y 10.839 IPS, un 91% privadas y 9% públicas. Hoy el sistema tiene 4 grandes problemas. Primero, grandes promesas para una chequera limitada. El sistema promete acceso a casi todos los servicios de salud disponibles, pero con recursos limitados. Con la Ley 100, en 3 décadas, el sistema pasó de cubrir el 22% de la población a casi el 99%. Ese éxito empezó a abrir un grifo sin límites. Las personas empezaron a usar tutelas para acceder a medicamentos y tratamientos por fuera del plan básico. En 2008, con 142.000 solicitudes, las tutelas por salud se convirtieron en el mecanismo judicial más usado del país. La presión financiera fue inmensa. Los gastos por fuera del plan básico pasaron del 6,4% del gasto total en salud en 2007 al 17,6% en 2009. La Corte Constitucional intensificó aún más la presión. En 2008 declaró la salud como un derecho fundamental autónomo y exigió al Estado garantizar el acceso efectivo a los servicios. En 2015, la ley estatutaria reguló ese derecho y estableció que todo servicio necesario para la salud debe cubrirse, salvo los expresamente excluidos. Y les dio a los médicos autonomía para formular tratamientos y medicamentos por fuera del plan básico. El resultado es que el sistema se convirtió en un cheque en blanco. El Estado debe pagar casi cualquier cosa que un médico prescriba sin importar el costo. El envejecimiento de la población y la llegada de nuevas tecnologías lo complica aún más. Cada vez hay más adultos mayores con más enfermedades crónicas que demandan servicios más costosos. El sistema podría necesitar recursos adicionales equivalentes al 1,9% del PIB solo en 2030. Segundo, una UPC que no alcanza. La manifestación más visible de la crisis es la UPC, la plata que el Estado gira a cada EPS por afiliado. Gremios, expertos y la propia Corte Constitucional coinciden en que no alcanza. En 2024 el aumento fue de 12%, pero la Corte lo declaró insuficiente por fallas en el cálculo que el gobierno no estaba resolviendo. Por ejemplo, solo se usaron datos de 4 EPS para el régimen contributivo, cuando en años previos fueron 9. Y no se hicieron los ajustes necesarios para financiar nuevos medicamentos y procedimientos que se incluyeron al plan básico en 2022 durante el gobierno Duque. La Corte ordenó corregir el cálculo, pero el gobierno no lo hizo. En 2025 la situación empeoró. El aumento fue de apenas el 5,36%, pese a que el equipo interno del Minsalud recomendó entre el 10 y el 14%. El gobierno ignoró ese estudio y despidió a quienes lo elaboraron. El problema se agrava porque la UPC se calcula con inflación proyectada que sistemáticamente se queda corta. En 2022 proyectaron 3,7% y la inflación real fue de 13,1%. En 2023 proyectaron 7,1% y fue de 9,2%. El resultado es que el sistema gasta más de lo que recibe. La Contraloría dijo que en 2024 las EPS gastaron 110 pesos por cada 100 que recibieron. La Universidad de Antioquia calcula que la UPC se quedó corta en 7,1 billones entre 2022 y 2023. Y ASEMI, gremio de las EPS del régimen contributivo, estima un déficit de 8,1 billones para 2026. Esta brecha
se traduce en deudas. Las EPS les deben a los hospitales y clínicas más de 32,9 billones de pesos y su salud financiera se ha deteriorado. En 2016, 9 de 18 EPS cumplían condiciones financieras. En 2024, solo 6 de 24. La consecuencia es concreta. Cuando una EPS no puede pagar, los hospitales reducen agendas, suspenden contratos o cierran servicios y los medicamentos dejan de llegar. Tercero, más cobertura, pero brechas en el acceso real. Que Colombia tenga cobertura del 98% no significa que todos accedan igual a la salud. Existen brechas profundas y persistentes en el acceso real y la calidad de la atención. Los médicos y especialistas se concentran en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, mientras las camas hospitalarias escasean de forma crítica en Bichada, Guainía y Vaupés, donde harían falta más de 15 adicionales por cada 10.000 habitantes para alcanzar el mínimo recomendado. En la Amazonía y el Pacífico, la barrera principal es la distancia. Llegar a una consulta puede costar horas de viaje y una suma que muchas familias no tienen. Parte de esa desigualdad estructural se agravó durante el gobierno Petro. Según el DANE, el porcentaje de hogares que reportaron barreras para acceder a los servicios de salud pasó del 2% en 2022 al 2,8% en 2025. El aumento fue más pronunciado en zonas rurales, donde casi se duplicó, del 1,9% al 3,4%. En 2022, los hogares más pobres destinaban casi un 10% de sus ingresos en salud y en 2024 aumentó a 12,2%, según Fedesarrollo. El acceso a medicamentos ilustra el problema. La Defensoría encontró que el 90% de los encuestados en puntos de dispensación no recibieron sus medicamentos o los recibieron de forma parcial. Mientras el sistema entregaba menos, las unidades vendidas en el canal institucional cayeron un 7%, las ventas en droguerías de barrio subieron un 5%. Los pacientes están pagando de su bolsillo lo que el sistema no les da. Para los hogares más pobres, ese gasto puede ser devastador. Un paciente en Bichada, Vaupés o Chocó que necesita insulina puede terminar destinando entre 50% y más del 100% de su ingreso mensual para comprar. En Bogotá, el mismo gasto representa el 13%. Cuarto, el sector salud es donde los colombianos perciben más corrupción. Este problema atraviesa varios sectores, pero la salud es el sector donde los colombianos perciben los casos más graves de corrupción. 42% de los encuestados según el DANE, por encima de la justicia con 28%. Esa percepción está alimentada por casos emblemáticos. Carlos Palacino, expresidente de Saludcop, que fue la EPS más grande del país, fue condenado por maniobras para apropiarse de recursos de la salud por más de 14.000 millones y desviar 400.000 millones para inversiones personales. El daño fiscal fue de 1,4 billones. Pero los malos manejos no son exclusivos del sector privado. La EPS estatal Caprecom fue liquidada en 2015 en medio de contratos irregulares y el llamado cartel de la hemofilia implicó pagos de la gobernación de Córdoba por casi 50.000 millones por pacientes que no existían. Transparencia por Colombia documentó 67 hechos de corrupción en salud entre 2016 y 2020, con un costo de 1,63 billones de pesos. El 46% fueron cometidos por servidores públicos y el 37% por actores privados. Una parte del problema viene de la opacidad. En febrero, la Fiscalía acusó a exdirectivos de Nueva EPS por presuntamente alterar sus estados financieros entre 2019 y 2022. Habrían ocultado más de 3,4 millones de facturas de deudas con hospitales para reportar utilidades ficticias de 70.000 millones y evadir la intervención de la superintendencia. A la corrupción se suma la ineficiencia estructural. Las EPS operan en promedio al 58% de su eficiencia posible, una de cada 5 por debajo del 40% y los hospitales al 75%. Lo que hizo Petro. Petro llegó al poder convencido de que el problema era el modelo, las EPS administrando recursos públicos como un negocio privado. Su apuesta fue cambiarlo por uno más centrado en la atención primaria y con mayor control estatal de los recursos. Para eso optó por dos vías: una reforma estructural que les quitaba el control del dinero a las EPS y las convertía en gestoras administrativas, y una inversión masiva de recursos en la red pública hospitalaria y los equipos básicos de salud. La primera fracasó 2 veces en el Congreso, en abril de 2024 y diciembre de 2025, y el gobierno actuó por otras vías. Amplió el giro directo, un mecanismo para que la plata fluya del Estado directamente a los hospitales, sin pasar por las EPS. Los recursos girados así pasaron de 22 billones en 2023 a 68 billones en 2025. También intervino 8 EPS, argumentando problemas financieros y de atención, y asumió control sobre cerca de la mitad de los afiliados del país. Su promesa era salvar esas EPS, pero las deudas aumentaron, las quejas no pararon y su patrimonio siguió cayendo.
Las intervenciones más cuestionadas fueron las de Sanitas y Nueva EPS, las más grandes del país. La de Sanitas fue revertida por la Corte Constitucional por falta de sustento y violación del debido proceso. En Nueva EPS, el gobierno fue más lejos, puso un gerente afín, la intervino y se convirtió en accionista mayoritario. El resultado, sin estados financieros desde 2024, 5 interventores en 2 años y deudas que crecieron un 24%, de 18 a 26 billones entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Sus intentos de reforma por decreto también fracasaron. El Consejo de Estado suspendió uno que implementaba puntos claves de la reforma por invadir competencias del Congreso, y el Tribunal de Antioquia frenó otro que reubicaría millones de afiliados entre EPS. La segunda vía, aunque con buenas intenciones, estuvo manchada por clientelismo y opacidad. En infraestructura, el gobierno reporta más de 1.400 proyectos en 420 municipios por 3.1 billones, pero uno de cada 5 pesos destinados en 2023 a hospitales públicos terminó en contratos con indicios de corrupción y adjudicados a contratistas cercanos al pacto histórico mediante licitaciones express. En los equipos básicos, el gobierno dice haber desplegado más de 10.000 equipos con un costo de más de 4,2 billones. Pero expertos advierten que esas intervenciones no son continuas, operan sin mediciones confiables de impacto en salud pública y han sido capturados por redes clientelares, incluida la familia del ministro Jaramillo. Los consensos fueron esquivos. El gran problema de este gobierno ha sido generar una crisis de confianza en el sector, donde ningún actor cree ahora en el futuro del sistema de salud, dijo el investigador en salud pública Jonathan García, de Harvard. Los dilemas para el próximo gobierno. ¿Plan de choque o reforma estructural? Sin recursos urgentes, los hospitales seguirán cerrando y los medicamentos sin llegar, pero la sostenibilidad exige cambios profundos en gobernanza, transparencia y el cálculo de la OPC, todo en medio de una crisis fiscal. ¿Qué hacer con las EPS intervenidas? 8 EPS en intervención atienden al 44% del país. Liquidarlas de golpe generaría caos. Mantenerlas en el limbo prolongaría la agonía. Habrá que decidir cuáles son viables, cuáles liquidar ordenadamente y cómo proteger a los afiliados. ¿Qué puede cubrir el sistema? Colombia garantiza en la práctica casi todas las tecnologías disponibles, incluidos medicamentos de altísimo costo, un logro que se volvió insostenible. Algún gobierno tendrá que abrir ese debate de qué se incluye, qué se excluye y con qué criterios. ¿Cómo reconstruir la confianza? La crisis no es solo financiera. Los hospitales no confían en que las EPS les paguen. Las EPS no confían en que el gobierno calcule bien la OPC y los pacientes no confían que recibirán lo que necesitan. Reconstruir esa confianza será clave.